Bueno, buenas tardes. Yo voy a presentar un caso de oftalmomiasis que vimos en la urgencia y voy a realizar un breve resumen y unos comentarios de la revisión bibliográfica. El caso clínico se trata de una paciente, mujer de 50 años, que acudió a urgencias de nuestro centro hospitalario con ojo rojo, lagrimeo y sensación de cuerpo extraño móvil en el ojo izquierdo de 12 horas de evolución. En los antecedentes personales oculares no mostraba nada de interés y en los generales decía que no había tenido viajes al extranjero, excepto un viaje hacía 21 años a República Dominicana, pero sí que había estado de vacaciones en una zona rural próxima a Medinaceli. No había mantenido contacto directo ni con granjas de animales ni nada, pero contaba que en la zona había corzos. En la exploración oftalmológica tenía una agudeza visual binocular de la unidad y en la biomicroscopía el ojo derecho no presentaba ninguna alteración significativa, pero en el ojo izquierdo presentaba una hiperemia ciliar, algunos folículos escasos en conjuntiva tarsal, córnea transparente y no había reacción en cámara anterior. Aquí podemos ver un ojo de la paciente en el momento en el que llegó a urgencias, donde podemos ver la hiperemia ciliar. Cuando observamos el fondo de saco conjuntival inferior, vimos una larva con apariencia de pequeño gusano, era blanco transparente, de forma cilindroide, medía unos 2 milímetros y se movilizaba con gran rapidez. En el primer momento vimos solo una, pero cuando masajeamos a nivel de párpado inferior y párpado superior, desde carúncula, salieron 5 más. En las pruebas complementarias realizamos una analítica a la paciente y no mostraba ningún hallazgo de interés, ni siquiera tenía eosinofilia, y en la fundoscopia, en el ojo derecho no había nada significativo, pero en el ojo izquierdo nos llamó la atención en un primer momento una lesión retiniana puntiforme, blanco-amarillenta, próxima a una ramificación vascular, pero era inmóvil. Ante la sospecha de una oftalmomiasis interna posterior realizamos una angiografía fluoresceínica. El vítreo no tenía células ni había vitritis. Esta es una imagen de la retinografía que realizamos, donde podemos ver al lado de la ramificación vascular un punto blanco-amarillento. Realizamos, por lo tanto, la angiografía y constatamos que no había defectos en ventana. Los defectos en ventana se describen como atrofias del epitelio pigmentario de la retina por el trayecto de las larvas a nivel retiniano. Esta es una fotografía de la OCT en la que podemos ver que en el corte ni siquiera capta esa zona de puntiforme blanco-amarillenta, y aquí vemos imágenes de angiografía en la que no aparece ningún trayecto a nivel subretiniano, ningún defecto atrófico en el epitelio pigmentario de la retina. Por lo tanto, dejamos de lado el diagnóstico de oftalmomiasis interna posterior y nos quedamos simplemente con el diagnóstico de oftalmomiasis externa. El análisis de laboratorio del Servicio de Microbiología del hospital confirmó que se trataba de larvas de Oestrus ovis en el primer estadio. El tratamiento que pusimos a nuestra paciente fue la extracción mecánica de las larvas con pinza en urgencias, tras instilación de anestésico doble, porque además el anestésico doble paralizaba la larva y era más fácil poder cogerla, ya que huyen de la luz. Entonces, con la lámpara de hendidura resulta dificultoso. El tratamiento fue con pomada de eritromicina cada 12 horas durante 7 días, porque así evitábamos la sobreinfección bacteriana. La evolución, 48 horas tras el comienzo del tratamiento, nos encontraron nuevas larvas en la exploración, en la biomicroscopía persistía una escasa reacción folicular en conjuntiva tarsal y una leve queratitis puntata superficial. A la fundoscopia persistía la pequeña lesión retiniana blanco-amarillenta, que como determinamos que no era una oftalmomiasis interna posterior, pensamos que podía ser una atrofia que nos confundió un poco al principio. Un mes más tarde se resolvió el cuadro clínico. Respecto a la revisión bibliográfica realizada sobre la oftalmomiasis, decir que las miasis son infestaciones por los estadios larvarios de los dípteros, que son las moscas. El ciclo biológico de una mosca comienza en el huevo, luego pasa a fase de larva, que puede estar en estadio 1, 2 o 3, y luego pasa a pupa, que es la forma que está en el suelo, y luego se hace adulto. Y solo las larvas son parásitas. La infestación se produce normalmente por vía aérea, por contacto directo o por ingesta de alimentos contaminados. Respecto a clasificaciones, hay muchas, pero desde el punto de vista clínico podemos clasificar en 3 tipos. Las miasis cutáneas es cuando la larva se sitúa entre epidermis y dermis; las miasis profundas, cuando ya colonizan tejidos, como las oculares, nasofaríngeas y urogenitales; y las miasis intestinales. Respecto a la oftalmomiasis, hay muy poca literatura publicada sobre esto. Se han descrito casos en Perú, México y 4 casos en España, y hay 2 formas. La externa, que es la más frecuente, y son larvas de moscas de la familia Oestridae, que es la larva que describió el microbiólogo de nuestro hospital. Y la forma interna es muy poco común y solo existen descritos alrededor de 40 casos de oftalmomiasis interna posterior en la literatura mundial. Oestrus ovis es la larva que se describió en nuestra paciente, es un parásito frecuente en cabras y ovejas. Hemos dicho que esta paciente estaba en una zona rural de Medinaceli donde había granjas cercanas. Las hembras son larvíparas y proyectan los huevos fecundados en pleno vuelo, por lo tanto facilita la oviposición. Entonces, esta paciente pensamos que lo que le pasaría sería que una mosca volaría y pondría los huevos en el ojo. La miasis humana por Oestrus ovis es la oftalmomiasis externa más frecuente a nivel mundial.
Respecto a la clínica que pueden presentar estos pacientes, en la forma externa los síntomas son ojo rojo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño y lagrimeo, que es lo que presentaba nuestra paciente, y los signos en la forma externa son la hiperemia conjuntival, edema palpebral, queratitis puntata superficial y reacción folicular tarsal. Respecto a la forma interna, que hemos dicho que es menos frecuente, puede haber dolor ocular, miodesopsias, escotomas o incluso disminución de agudeza visual, dependiendo de la reacción a nivel del ojo. Y en la forma interna, los signos son la uveitis anterior, vitritis, hemorragia subretiniana e incluso desprendimiento de retina. El diagnóstico es directo por la observación de las larvas y la angiografía es la prueba que más ayuda en el diagnóstico de la oftalmomiasis interna posterior, con los que ya he comentado defectos en ventana. Aquí podemos ver algunas imágenes que están publicadas en la literatura. El tratamiento, la forma externa, es extracción mecánica con pinzas y hemos dicho que el anestésico doble sí que ayuda a inmovilizarla porque se mueven con gran rapidez. Podemos usar antiinflamatorios tópicos y antimicrobianos. De elección son los macrólidos. La forma interna, según la localización de las larvas. Hay pacientes que no tienen una clínica significativa y no hay que hacer nada, simplemente observación. A veces cuando se ve la larva libre en cavidad vítrea con vitritis intensa se puede hacer una vitrectomía pars plana y cuando la larva se aloja a nivel subretiniano, si está alejada de la fóvea, podemos dar láser argón. El pronóstico visual es variable dependiendo de la forma de oftalmomiasis de la que se trate y del nivel de inflamación que haya en el ojo en el momento del diagnóstico. Respecto a las conclusiones, decir que la oftalmomiasis es una patología muy poco conocida, sobre todo en medios urbanos, que la oftalmomiasis externa, los anestésicos dobles, los anestésicos locales paralizan la larva y nos ayudan a su eliminación con extracción mecánica y que como tratamiento podemos usar antiinflamatorios y antibióticos tópicos, de preferencia los macrólidos. Si no vemos que haya cambios en la analítica general del paciente y no tiene una repercusión sistémica, no haría falta usar antibiótico intravenoso ni vía oral, pero el de elección sería la acitromicina. Gracias.